Recientemente en el manga de One Piece vimos como Luffy cayó bastante exhausto por haber usado durante demasiado tiempo la quinta marcha en su pelea contra Kizaru, y esto podría indicarnos que el sombrero de paja estará fuera de acción por unos cuantos capítulos, algo sumamente problemático para el resto del grupo, puesto que Saturn por fin ha entrado en acción y da la impresión de que este será un enemigo bastante poderoso al cual no podrán derrotar. Pero ¿y si te dijera que Oda ha planeado esto desde hace más de 20 capítulos? ¿Habrá sido nerfeado el capitán de los Mugiwara por el bien de la trama? ¿Podría decirse que fue completamente derrotado? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, de lo primero que debemos hablar es de cómo se nos ha ido dando indicios de que algo así terminaría ocurriendo, y para eso debemos regresar a la pelea de Luffy contra Rob Lucci, la cual se dio bien temprano en la isla. En ella el sombrero de paja abrió el combate usando la quinta marcha para hacerle frente a un Rob Lucci que se había mostrado ya con su fruta despierta. Esto ocasionó que ambos lucharan con sus respectivos despertares activos, y eso fue el primer gran error de Luffy. Al verse en esa situación, Luffy superó ampliamente a Lucci. De hecho, esto dio pie a que prácticamente todo el fandom nos tomara a la gente del CP0 de ahí en adelante como un meme andante. Sin embargo, como bien mencioné antes, esto fue un gran error por parte del sombrero de paja, puesto que tras la resolución de la pelea este ya se mostró sumamente cansado por haber activado su despertar, algo que, como bien sabemos, terminó influyendo en el hecho de que se desplomara tras haberla usado nuevamente en la actualidad. Y es que, si miramos en retrospectiva, la verdad es que sí que no valía la pena que Luffy lo usara contra un rival que era sumamente inferior a él, puesto que le sobraban recursos para poder luchar contra Lucci sin terminar tan cansado. Recordemos que en la actualidad el protagonista es capaz de usar de forma óptima los 3 tipos de haki de forma avanzada, así como también sus otras 3 marchas con sus respectivas variantes. No debemos olvidar que contando con estos recursos fue capaz de mantenerse en un duelo más o menos igualado contra Kaido durante unos cuantos capítulos, por lo que yo creo que si hubiera empleado sus recursos de forma más eficiente en esta pelea, seguramente no se hubiera desplomado en la actualidad tras usar la quinta marcha contra Kizaru. Pero para que nos entendamos, que Luffy haya usado su quinta marcha contra Lucci es el equivalente a que alguien use un lanzallamas para matar a una mosca. A ver, la función se cumple, pero ¿a qué costo? Ya con esto se nos va construyendo la caída del capitán de los sombreros de paja, la cual veríamos más adelante cuando Kizaru entró en acción luego de que transcurriese un día de esto último. Como todos ya sabrán, en su momento el almirante de la marina forzó a unos Mugiwara inexpertos a tener que huir de él en Shabondi, y esta hubiera sido la ocasión perfecta para que Luffy se descobrara de ello, si no hubiera sido porque su principal objetivo era algo más importante que ajustar cuentas con el representante de la marina. Y es que yo ya lo llevaba diciendo desde hace más de una semana, la pelea de Luffy contra Kizaru en Egghead no tenía como objetivo que uno derrotara al otro. El objetivo real era Vegapunk, ya sea protegerle en el caso del pirata o eliminarle en el caso del marín. Es por esta razón que esta batalla es más un intento de ver cuál de los dos se saca al otro de encima primero, en lugar de ser un 1 vs 1 sin camiseta como a los que tanto estamos acostumbrados. Pero bueno, aquí Luffy, a pesar de no haber cometido el mismo error que cometió contra Rob Lucci, es decir, usar su quinta marcha de buenas a primeras, también se equivocó contra el almirante, puesto que a él le subestimó, ya que recordemos que en este enfrentamiento el portador del sombrero de paja no usó ningún tipo de haki avanzado contra su adversario, o al menos no hasta el momento en el que le golpeó con su ataque final antes de desplomarse, y miren qué ocasiones las tuvo. Por ejemplo, cuando usó su forma Snakeman para intentar golpearlo, este no aplicó el haki del conquistador avanzado para potenciar sus ataques, y esto es algo que ya nos había demostrado que sabía hacer en su enfrentamiento contra Kaido, o tampoco usó su haki de observación avanzado para intentar prevenir el ataque con el que Kizaru le terminó sacando del domo que rodeaba Punk Records. Nuevamente aquí Luffy desaprovecha todos estos recursos que tanto le costaron desarrollar previo a conseguir el despertar de su fruta, y esto tiene dos posibles explicaciones. La primera, y quizás la que más lógica tiene dentro de la historia, es que se haya confiado luego de haber derrotado a Kaido, y es que no es para menos, puesto que a día de hoy el Rey de las Bestias sigue siendo el personaje más poderoso en combate si nos regimos a lo que hemos visto. Obviamente habrán algunos que sean más fuertes que él, pero de momento no lo han demostrado en acción. Probablemente sea por esta razón que Luffy haya desperdiciado su quinta marcha contra Rob Lucci y posteriormente haber subestimado a Kizaru. Pero luego también está la razón que se ve más plausible si nos salimos de la historia y vemos lo que está ocurriendo con un poquito más de escepticismo, y esa es que simplemente Luffy fue nerfeado por el bien de la trama. Esto se debe a que actualmente el protagonista de la historia es un personaje sumamente poderoso dentro
dentro de la misma, y tenerlo participando activamente en una problemática generada por personajes que por sí solos no son tan poderosos como él, no nos daría sensación de peligro. En pocas palabras, para que los villanos del arco, que a priori son más débiles que Luffy, puedan lucirse, se debe sacar al sombrero de paja de la ecuación. Es por esta razón que vimos cómo se fue construyendo el cansancio del protagonista desde hace ya más de 20 capítulos, y si bien es cierto que los métodos fueron bastante cuestionables, puesto que en ambos enfrentamientos donde se nos construyó esta situación el sombrero de paja tomó decisiones que le hacen ver más como un novato al cual le regalaron un montón de power-ups en lugar de lo que realmente es, o sea, un prodigio que fue desarrollando estos aumentos de poder progresivamente. Y aunque esto es un tanto increíble en el mal sentido de la palabra, no deja de ser una excusa para que pueda llegar a ocurrir un acontecimiento más importante que esto en el futuro, y dicho acontecimiento requiere que Luffy de alguna u otra manera esté fuera de la ecuación para que pueda ocurrir. Esto está completamente vinculado con la adición de Saturno a la problemática, la cual podría indicar indirectamente que Luffy a priori es más poderoso que el miembro del Gorosei actualmente. Esto lo digo porque si ya se nos está presentando al viejo con su fruta despierta y en forma híbrida, es porque se nos va a demostrar de una u otra manera lo poderoso que es, y para llevar a cabo esto siempre se usan personajes que estén presentes como una especie de cebo, pero les explico mejor con ejemplos. En el arco de Punk Hazard vemos por primera vez luego del salto temporal a un Trafalgar Law que se había convertido en Shichibukai. Oda quería que nosotros como espectadores nos hiciéramos una idea de lo poderoso que este era, y para ello utilizó a Tashigi y a Smoker, haciendo que le enfrentaran. Con esto Law pudo demostrar que estaba muy por encima de ambos, derrotándoles fácilmente. Otro ejemplo podría ser el de Sanji intentando frenar a Doflamingo en Dressrosa, situación que sirvió para que nos hiciéramos una idea de qué tan poderoso era el Shichibukai al quitarse rápidamente del medio a un miembro del trío monstruoso, o recientemente en Wano. Bueno, recientemente entre muchas comillas, puesto que esto ocurrió en el primer acto de ese arco, o sea, hace aproximadamente 69 años. Ahí vimos como Luffy fue termonuclearmente papeado por Kaido. Con esto se nos dejó bien en claro que el rey de las bestias era ampliamente superior al sombrero de paja, y de hecho era el villano del arco. No había una mejor forma de demostrarnos lo poderoso que este era, pero lo que voy con todo esto es que no hay mejor forma de hacernos ver que un personaje es poderoso que haciendo que se papee a otro que ande por ahí, y si es el protagonista la víctima de dicho papeo, pues muchísimo mejor. Pero entonces, ¿por qué se sacaría a Luffy de la ecuación en Egghead justo en el mismo capítulo en donde Saturno decide entrar en acción? La lógica nos indica que esto probablemente es debido a que por sí mismo el viejo del Gorosei no sería capaz de enfrentar a Luffy, ya que si realmente lo fuera no hubiera sido necesario que se nos construyera toda la situación de que Luffy cayera completamente exhausto antes de que se enfrentara a él, ya que él mismo podría llevarle a esa situación o incluso derrotarle, claro, si es que realmente fuera más poderoso que él, pero como muy probablemente no lo sea, se tuvo que construir todo esto para justificar que Luffy no se lo papeara luego de que nos lo presentaran. Y ojo, esto no tiene por qué hacerle menos peligroso, pero sí que podría demostrar algo con lo que muchas personas que están dentro del fandom y que se dejan llevar por el hype no estarían de acuerdo, y eso es que los miembros del Gorosei no son tan fuertes como ellos creen, no porque sean débiles, sino porque ya recién aparecieron y los quieren poner al nivel de los Yonkou. Pero bueno, si creían que Luffy fue la única víctima de este nerfeo, pues les tengo noticias. Resulta que todo el trío monstruoso fue nerfeado para que esta situación se diera de la manera en la que se está desarrollando, y es que si nos vamos al caso de Zoro, el espadachín actualmente se está peleando en un 1 vs 1 contra Rob Lucci, quien teniendo las manos completamente desnudas está siendo capaz de defenderse de unos ataques que Zoro está haciendo con Enma, es decir, con la misma espada con la que en su momento le hizo una cicatriz a Kaido, y con supuestamente su haki del conquistador avanzado. Esto último se comenta porque presuntamente se demuestra que lo está usando por los rayos negros que desprenden sus espadas, y esas auras que también emanan, y esto es algo que a mi parecer no tiene sentido, puesto que si ese tipo fue capaz de cortar en su momento a Kaido, un personaje que tenía una resistencia abismal debido a las escamas de su Swan mitológica, ¿cómo es que actualmente los brazos de Rob Lucci no son carne molida luego de que este los usara para defenderse de los ataques de Zoro? Obviamente esta es otra excusa para apartar a otro personaje de la trama principal, solo que en este caso no es porque Saturno no sea tan fuerte como Zoro, sino porque si lo tenemos a él, a Luffy y a Sanji disponibles para enfrentarle, igual ese viejo cornudo no tendría nada que hacer. Pero hablando de Sanji, de lejos este fue al que se le sacó de la problemática de la forma más descarada posible, ya que al menos con Zoro, Oda se inventó la excusa de que debía enfrentarse a Rob Lucci, pero a Sanji le mantuvo sin hacer absolutamente nada mientras Luffy se enfrentaba contra Kizaru, y esto es algo que podría llegarse a justificar de forma estratégica si pensamos que él cumplió la función de quedarse en el lugar en donde estaba Vegapunk para así poder resguardarle, pero eso no ocurrió, ya que tan pronto como Luffy y Zoro salieron a pelear, él también
también lo hizo, pero para acompañar a Jinbe a hacerle la mudanza al viejo cabeza de manzana. Y mientras hacía esto, Kizaru logró ingresar a Punk Records y casi se papea al anciano. A mi parecer, si Sanji se hubiera quedado protegiendo a Vegapunk, eventualmente este hubiera terminado ayudando a Luffy a enfrentarse a Kizaru, lo cual haría que entre los dos se lo hubieran quitado de encima sin necesidad de que Luffy se desplomara luego de usar demasiado su quinta marcha. Pero como les comenté antes, esto último es extremadamente necesario para que la trama se desarrolle de la manera en la que Oda parece que quiere escribirla, algo que hace que la situación en la que estemos metidos, es decir, teniendo un viejo del Gorosei en modo papeador extremo en medio de una isla amenazando a todos sin que nadie le pueda enfrentar, sea algo que se dio producto a muchísimas conveniencias, por lo que yo no catalogaría esto como una derrota total de Luffy, o al menos no de momento, puesto que las justificaciones para que esto se haya dado se sustentan más con el hecho de que es lo que el guión requería, más que por cualquier otra justificación lógica. Pero bueno, esa es mi opinión al respecto del tema. ¿Cuál es la tuya? Déjamela en la caja de comentarios, porque te dejaré otros de mis análisis que hice previamente. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.